Informativo Mega. Periodismo investigativo. Todo el fuerte impacto político que ha generado en la discusión de las reformas en el Congreso, la Snyder política. Muchos afirman que hay temor a la hora de votar en el Congreso. Así se sentiría este fuerte impacto. El escándalo de la Snyder política, revelado por la revista Semana, uno de los diarios nacionales, generó un coletazo contra las reformas del presidente Petro en el Congreso, el cual ha vivido una de las semanas más difíciles desde que asumió la presidencia. Por ejemplo, no se inició la discusión de la reforma pensional en la Cámara ni se radicó la nueva reforma a la salud. El ambiente está enrarecido porque Snyder Pinilla habla de 15 senadores y representantes a quienes le habría entregado coimas a cambio de votar los proyectos a favor del gobierno Petro. Sin embargo, lo que se dice en el Congreso es que su ex jefe, el mencionado Olmedo López, exdirector de la UNGRD, tendría una lista con 30 nombres más. Mientras no se esclarezca quiénes son, ha surgido la tesis de que una porción del Senado y la Cámara podría estar impedida. El temor es que voten positivo y después terminen señalados. Si esto ocurre, habría un cohecho. El gobierno Petro espera que la reforma pensional se apruebe en la plenaria de la Cámara antes del 20 de junio o esta se hundiría. Por otro lado, ¿cuándo hablarán los otros implicados en el escándalo de la UNGRD? En medio de todo este revolcón político por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD, ya decidieron hablar Olmedo López, exdirector, y Snyder Pinilla, ex subdirector, pero llama la atención el silencio de Víctor Mesa, el otro ex subdirector de la entidad, que hasta ahora ha quedado fuera del radar. También genera interrogante lo que tenga que decir Luis Gómez Pimienta, quien fue el gerente especial de La Guajira y que renunció a este cargo antes del escándalo. Hay muchos personajes más en lo que sucedió con la UNGRD que deberían contar todo lo que saben. La pregunta que surge es, ¿romperán su silencio? Por otro lado, la nueva reforma a la salud, que viene con mensaje de urgencias de la presidencia, podría afectar el debate de otros proyectos del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. La pregunta es, ¿por qué? Petro anunció que la nueva reforma a la salud será radicada en los próximos días con mensaje de urgencia. No obstante, faltando 6 semanas para que finalice la legislatura, este proyecto podría frenar el avance de la reforma pensional, ya que tendría prioridad en la agenda legislativa, y las comisiones séptimas deberán sesionar conjuntamente y posteriormente las plenarias de manera paralela. Lo riesgoso de esta apuesta es que las dos reformas tendrán que ser aprobadas según los planes del gobierno antes del 20 de junio para evitar su hundimiento, y la oposición notificó a todo el gobierno que votará negativamente su propuesta de salud. Con poco tiempo, al gobierno podría salirle mal su cálculo y hundir sus dos reformas bandera. La pensional no podrá tramitarse en sesiones extraordinarias. Por otro lado, Petro nuevamente arremetió contra los ponentes del CNE por investigación a su campaña presidencial en el año 2022 y afirma quieren propiciar el golpe, según Petro. Dijo que los magistrados han incurrido en una violación de la ley electoral. Este sábado 11 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer referencia a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, CNE, a su campaña presidencial por una presunta irregularidad en los topes de financiación. El jefe de Estado, sobre la ponencia que pide formular pliegos de cargos, indicó que es una violación a la ley electoral y de la misma manera aseguró que los magistrados que radicaron esa ponencia, según él, quieren propiciar el entre comillas golpe. También señaló el jefe de Estado, como ven, los gastos que hacen testigos electorales no son gastos de campaña porque la campaña acaba un día antes de depositar los electores los votos. La semana pasada no cayó para nada bien al presidente de la República, Gustavo Petro, la decisión que se adoptó desde el Consejo Nacional Electoral, CNE, de presentar ponencia de formulación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. El mandatario colombiano en esta oportunidad, por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, respondió de manera directa: ha comenzado el golpe blando, según él. Y añadió en la publicación: ni un gasto en testigos electorales en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña. Al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de las elecciones, afirmó. La postura del mandatario colombiano se dio luego de que este miércoles 8 de mayo los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron oficialmente la ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. A renglón seguido, Semana, uno de los diarios nacionales,
reconoció que el documento, que contiene centenares de páginas entre declaraciones, registros contables, documentales, cuentas y certificados, fue entregado a consideración de los magistrados a las 8:30 de la mañana del miércoles de la semana pasada. Trascendió que esta imputación de cargos le permitiría a los 8 magistrados votar si acogen la ponencia de implicación de cargos y continúan con la investigación, o si por el contrario optan por el archivo del proceso. El documento de ponencia se radicó un día después de que ambos togados escucharan durante hora y media en una audiencia virtual a Omar Hernández, uno de los creadores de la moneda virtual Daily Cop, quien confirmó el encuentro entre los directivos de la empresa y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la que se habló del aporte en el que estaría valorado el avión a la campaña. No obstante, una fuente de alta fidelidad del CNE le confirmó a Semana que el grueso de las pruebas radica en los dineros que aportó FECODE, la USO y los 35.000 testigos electorales, a quienes se les pagó 60.000 pesos el día de las elecciones. Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe, y líder natural del partido político Centro Democrático, se va de frente con Petro y lo acusa de instigar a los jóvenes, de ser aliado de Santos y querer desatar una guerra civil. El expresidente sacó a relucir todas las críticas que tiene hacia el mandatario, alerta al riesgo que ve en la democracia del país. El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, al parecer, se cansó de los constantes señalamientos de Gustavo Petro en su contra. Aunque el líder del Centro Democrático ha mantenido una posición al margen de las discusiones, en las últimas horas le reclamó fuertemente al presidente por relacionarlo con varios hechos. El presidente de la República, en lugar de reorientar a los jóvenes de Cali como parte del apoyo que quiere darles, los instiga más a la violencia, les aplaude los actos violentos, los desinforma sobre su caballito de batalla, los falsos positivos, aseguró el expresidente Uribe en su cuenta personal de X, antes Twitter. Además, el líder del Centro Democrático relacionó a Petro con Juan Manuel Santos. Afirma: "Me suma a los 8 años de Santos, a quien apoyó porque Santos engañó al pueblo", dijo. Además, cuestionó las marchas en protestas realizadas en el 2021 y afirma que fueron para catapultarse en el poder, afectando al gobierno anterior. El exmandatario arremetió contra el presidente porque supuestamente quisiera saltarse las leyes. Afirma: "Esto hay que simplificarlo. El presidente da la sensación de que su desafío a la Constitución es apenas un paso en su propósito de desatar una guerra civil entre compatriotas", cuestionó el líder del Centro Democrático. Por eso pidió que la ciudadanía se pueda enfocar en evitar esos escenarios. Afirma: "Trabajemos para que nuestras ideas de economía fraterna unan más a la ciudadanía", afirmó el expresidente. En las últimas horas, Uribe había reclamado a Petro por usar unas palabras muy duras contra el expresidente Iván Duque. El exmandatario agudizó su discurso, ya que en otras ocasiones había sido más condescendiente con sus críticas hacia el actual gobierno. Incluso, en medio de la discusión de la reforma a la salud, se fue a tomar un tinto a la Casa de Nariño junto a otros miembros de la bancada. Petro se ha ido radicalizando a medida que pasa su gobierno, y eso le ha generado grandes críticas y un enorme costo político. Desde distintos sectores lo han cuestionado y hasta se ha visto que varios que lo respaldaron están arrepentidos. Aunque Petro había logrado las mayorías para aprobar la reforma pensional en segundo debate en el Senado, el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, UNGRD, que tocó las más altas esferas del gobierno y del poder, le están generando un enorme costo político. Pero ¿ustedes qué opinan de estas declaraciones? Recuerden que nos apoyan mucho dándole me gusta a este video, está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión, compartiendo, activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose en este canal para que no se pierdan detalle de los videos que subimos todos los días.